encontramos en línea con José Carlos Valer, economista. Él está en Davos, ahí donde se está definiendo gran parte de nuestros destinos. José Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. No, ¿Qué tal? gracias por la ¿Cómo te va? invitación. ¿Cómo está Davos? ¿Cómo está el Foro Económico Mundial? Bueno, frío como siempre, estas fechas, pero quisiera empezar una pregunta que parece lejana, pero en realidad no lo es, como tú has mencionado hace unos minutos, los titulares, digamos, de la región, ¿no? ¿Por qué una discusión sobre Groenlandia, Venezuela o Ucrania termina afectando el precio del cobre, del dólar o el costo del crédito en el Perú? Y quisiera hablar un poquito más, Sí, ¿no? claro Porque que hoy día sí. vivimos en un mundo donde la geopolítica y los mercados financieros están completamente entrelazados, ¿no? Lo que antes tomaba meses en transmitirse, hoy se refleja en horas, ¿no? En estos días en Davos lo que vimos eso con mucha claridad, ¿no? Y para entenderlo bien, creo que hay que evitar dos errores comunes, ¿no? Pensar que todo es puro show político o pensar que estamos también al borde del colapso global. O sea, desde mi punto de vista, la realidad es más incómoda incluso que cualquiera de estos extremos, ¿no? ¿Qué fue Davos este año? Porque termina ya mañana. Eh, Aquí no se firman tratados, como tú sabes, pero sí se anticipan cambios, ¿no? Entonces, este año, a diferencia de otros, América Latina no fue el centro del debate, ni tampoco China directamente, ¿no? El eje ha sido Estados Unidos por su política exterior, obviamente, y el tono ha sido cada vez más transaccional en su liderazgo, ¿no? O sea, dame que te doy, toma, un toma y daca. Entonces, la discusión sobre Groenlandia, el giro sobre Venezuela, lo que hemos visto en las últimas semanas, los mensajes implícitos sobre las alianzas y qué va a pasar si no estás en la alianza, todo eso apunta a una idea central, que Estados Unidos está dispuesto a ejercer poder de forma más directa, menos diplomática, pero más negociadora, ¿no? Y esto tiene implicancias económicas enormes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo describiría yo? Algo muy parecido y tomando el background, ¿no? La historia profesional de Trump, él lo lleva mucho como se lleva el negocio inmobiliario, ¿no? En el Exacto. cual tú presionas primero, elevas el precio de no negociar, o sea, si no negocias conmigo, va a haber más problemas, va a subir el costo, creas esa incertidumbre, no sabes si la casa la va a tomar otro, y luego se sientas a cerrar el trato, cuando ya la otra persona se asustó. Entonces, no es ideología pura, ¿no? Porque lo acusan a Trump de más ideología, yo creo que es más comercial. Tampoco es improvisación total. Yo lo veo más como que usa el poder como una palanca. Y ahí donde está el riesgo. No tanto es si se ejecuta sus amenazas o no, sino qué comportamiento se va a volver normal en adelante. O sea, el verdadero riesgo, y aquí hay que ser muy claro, no es Groenlandia, ni siquiera Venezuela y lo que hagan con Cuba, etc. El riesgo es que se consolide una lógica donde los países grandes sienten que pueden redefinir reglas, acuerdos o soberanías presionando a los más pequeños. O sea, si tú tienes esa lógica y se vuelve normal, otros actores van a tomar nota. Y ahí tienes actores mucho más delicados, ¿no? Rusia, Ucrania, China, Taiwán. Es cierto lo que dices. Lo de Trump ya es sintomático y además él lo viene planteando desde los 80, como tú bien has mencionado, en sus negociaciones inmobiliarias. Te patea la puerta, prácticamente te pone el cuchillo en el cuello y después te da una solución. Así está Así es, funcionando, le así es. funcionó en los 80, hay un libro inclusive sobre el tema, Sí, y lo está si aplicando en la quieres, política. El problema es que le está funcionando ahora. Inclusive el, ha llegado a mencionar que ya Groenlandia, ya llegó a un acuerdo con la Unión Europea sobre el tema de Groenlandia, que era lo que siempre quería, seguro manejo total militar y de logística sobre la isla. Al final no era tanto que la quiera asimilar a los Estados Unidos, sino que quiere tener control total sobre la isla. Y eso es muy peligroso, tú muy bien lo dices. o sea, si lo ves desde el punto de vista económico, digamos, es clave porque aumentas, cuando haces ese tipo de negociación en ese estilo inmobiliario, aumentas la incertidumbre de la estructura completa, se elevan las primas de riesgo y eso encarece el costo de capital a largo plazo, que ahorita que los países necesitan para poder impulsar su empleo y su inversión. O sea, no es el titular, de los titulares que estamos viendo lo que importa, sino es las reglas del juego que van a quedar después de lo que estamos viendo en el mundo contra, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo están reaccionando los mercados
a esta paradoja, ¿no? Porque los mercados siguen subiendo, ¿no? O sea, lo que uno podría haber esperado en otras épocas es que el mercado se desplomara, la bolsa, ¿no? Los capitales empiecen a huir de los países en riesgo, que por ejemplo, los mercados emergentes como Perú, Colombia, Brasil empiecen a sufrir por eso. Pero eso no ha ocurrido de forma generalizada, ¿no? Porque tú ves el oro otra vez en máximos, está al alza, y los mercados emergentes están rindiendo, en lo que es el tema de lo que es, si inviertes en mercados emergentes, están relativamente sólidos. ¿Qué nos dice eso? Que los mercados financieros no están descontando una ruptura del sistema, o sea, que no se va a quebrar el sistema, sino están viendo un mundo con episodios de tensión, ¿no? Con titulares fuertes, con una negociación dura, pero que hay un crecimiento global aún en pie. O sea, si tú agarras oro, el oro te protege contra el riesgo político, pero los mercados emergentes, los países emergentes, apuestan a que el ciclo de crecimiento, a pesar de eso, va a seguir continuando, ¿no? Entonces vas a tener ruido alto, pero quiebres bajos, o sea, no va a haber muchos quiebres por ahora. Y esto se traslada al Perú. Eso lo voy a poner más concreto para nosotros, para el público. La transmisión hacia el Perú se hace por varios digamos, canales, ¿no? Por el dólar, porque cada episodio de tensión afecta al dólar, sube las tasas de interés y amplía los spreads de los bancos y de los financiadores. Entonces, en Perú el dólar está bajo porque el commodity principal, que es el cobre, y el oro también un poquito, genera un montón de flujos hacia Perú de dólares. Pero ya no hay que mirar el dólar porque esa es una temperatura del nerviosismo local, que ahora está acabado porque es como que el cobre le da un paño frío, hielo encima y el dólar no se va a mover porque está impulsado hacia abajo. Donde tenemos que ver es el costo de los créditos, ¿no? Porque esto afecta al Estado mismo, porque se financia con los bonos que emite, los bonos soberanos, la deuda externa que tenemos es el puro bono, las empresas y el crédito a las familias, ¿no? Entonces, en los metales no hay que confundir que el oro sube por miedo, pero el cobre sube con las fábricas, con la inversión, en la energía, en infraestructura. Entonces, Perú puede beneficiarse de estos episodios de oro fuerte, de oro subiendo, pero la prosperidad central del Perú depende del cobre. Exacto. Y el cobre depende de China, de Estados Unidos, de la transición energética y de que el comercio sea relativamente fluido. Entonces, el mundo está más fragmentado, se invierte menos, se arriesga menos y castiga a países con reglas de poco claras. Justo ayer también fue la reunión donde estuvo el panel de América Latina y ahí estuvo Julio Velarde. Julio César Velarde. Y los países, y algo que me llamó la atención es que los países latinoamericanos ahora se ven distintos, porque estuvo un representante de Brasil, uno de Colombia, el de Perú. Ya no somos un problema macro, o sea, ya no nos vemos así. Sino somos un problema de productividad, somos un problema de inversión. Ahora, entonces tú México como también habló. economista lo debes tener muy claro, ¿no? Tal vez una de las grandes ventajas. Ahora, yo no sé si ha sido un producto de una sapiencia del peruano, pero como que tenemos no todos los huevos en una misma canasta. Nuestro principal comprador de cobre es China. Con esta pataleta norteamericana, afortunadamente no dependemos de las ventas de cobre a los Estados Unidos, sino nos seguía comprando China. Hemos intentado diversificar nuestra economía. No todo ya es minería. Tenemos agroindustria que sigue creciendo. El camino es diversificarse, el camino es seguir profundizando en tratados de libre comercio. Por ahí es la ruta, tal vez, en este azaroso camino, en estos mares tan picados que está el mundo en este momento, diversificar la economía. Sí, bueno, yo me llevo lo que justo comentó Julio Velarde ayer, ¿no? En Perú sí hay inestabilidad política, eso es claro, no se puede tapar, pero la economía ha resistido, es lo que dijo él. O el tipo de cambio que es estable, el costo de los bonos relativamente sólidos, las reglas económicas, y en eso tiene razón, no se reescriben casi desde el 1992 en Perú, 93. Exacto. No se han vuelto a reescribir, o sea, no, algo el tema tributario en el 2014 más o menos, pero no mucho más. Entonces, en un contexto global de países sobreendeudados, eso es positivo para Perú, ¿no? O sea, el límite ya no es la hiperinflación, la inflación, sino el límite de Perú, y va con lo que tú estabas diciendo, es el Estado, la educación y la productividad, ¿no? Entonces, bien mencionó que en el tema, por ejemplo, el tema de la IA, ¿no? El tema de la IA en Perú es incierto el efecto, porque no tenemos capital humano capacitado. Entonces,
si el problema de Perú es la educación, y la educación continúa manejándose por el Estado con niveles de ineficiencia considerables, ¿no? Que está perpetuado ya por décadas. Entonces tenemos otro tipo de problemas en este Perú, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer Perú? Obviamente, cuidar la credibilidad macro, porque este es un mundo mucho más ruidoso, y la estabilidad que estamos teniendo, sin querer queriendo, es un activo estratégico. La estabilidad, me refiero del macroeconómico. Entonces, no hay que solo vivir del ciclo de precios, sino hay que aprovecharlo. O sea, no hay que depender de él. Entonces, en el caso peruano, ¿cuál es la receta? Es ejecutar mejor internamente. Y eso va por algunas cosas. Permisos, o sea, el tema burocracia, sobre burocracia que tenemos. El tema de que no se favorece la infraestructura privada, todo quiere ser el Estado el que hace la infraestructura. Y el ejemplo lo tienes claramente en el puerto de Chancay. Lo hace un privado, lo hace en 2 años, y nosotros no podemos construir un pedazo de línea de metro en 10 años. Tercero, educación. La educación es pésima en Perú. No es que sea algo brillante respecto al resto de países en el Perú, pero no está preparándonos para este nuevo mundo, ¿no? Las reglas claras deben mantenerse. Entonces, eso es lo que diferencia a los países que atraen capital realmente de los que pierden capital. Entonces, Perú está en una posición geopolítica estratégica, porque puede pedirle a China favores y a Estados Unidos favores a cambio de su estrategia, de su posicionamiento geográfico, de su estabilidad macroeconómica, y está preparado para atender, por ejemplo, inversiones de alta tecnología, sí y solo si tiene personal capacitado, ¿no? Entonces, regresando un poco para cerrar hacer el círculo completo, ¿no? O sea, no creo que estemos al borde de un colapso global como algunos titulares que vemos en la internet, pero tampoco estamos en un mundo normal, ¿no? Estamos entrando a un mundo que es mucho más duro, una etapa más dura, donde todo se ve transaccionalmente con Trump y hay menos maquillaje diplomático que en el pasado. En ese mundo, los países que mejor lo hacen no son los más ideológicos, sino los que son menos riesgosos, o sea, se pueden predecir lo que va a pasar y son mejores ejecutores de las riquezas, de sus riquezas naturales que tienen. Entonces, Ahora, Perú todavía tiene esa oportunidad, pero eso no es automático, ¿no? así es. Ahora, un pequeño análisis finalmente. Parece que todas estas pequeñas y grandes batallas que está emprendiendo Donald Trump en el mundo, en esta pelea permanente con la China por equilibrar su balanza comercial, en este intento de dominar su patio o su jardín trasero, parece que todo le está saliendo regularmente bien, está consiguiendo sus objetivos. Pero él tiene una meta, que son las elecciones de fin de año, donde se va a renovar el Congreso de los Estados Unidos. Sus números económicos también lo están favoreciendo, me parece. ¿Cómo estás analizando este tema de los Estados Unidos, este intento de él de bajar la inflación y llegar en buena forma a estas elecciones de fin de año en los Estados Unidos? Bueno, para Trump es crítico mantener digamos, su mayoría técnica en el Senado y digamos, en la Cámara de Congresistas, que sería diputados. ¿Y por qué? Porque por eso tal vez está tan apurado en presionar al Banco Central americano en que baje sus tasas, porque puede hacer que pierda el poder político para seguir presionando después de las elecciones. Y ese es un tema, ¿no? Que esta figura del gran hombre, es la teoría del gran hombre, que la historia es llevada por estos grandes hombres, ¿no? Alejandro Magno, Aristóteles, Napoleón, en este Teoría caso, es mesiánica. mesiánica, que Donald Trump parece que esté en esa ideología. Solo se soporta si es que ejerce algún tipo de autoritarismo, ¿no? Entonces, estas presiones por ejemplo, hace poco salió con esto de que iba a ponerle topes a las tarjetas de crédito, a las tasas de las tarjetas de crédito, ¿no? Que iba a prohibir que empresas compraran casas de familias, o sea, casas o sea, que las instituciones no pudieran comprar más, un número máximo de casas, porque podían. Entonces, eso es típico de países más socialistas, más antimercado, ¿no? Entonces, pero van por el lado de presionar a su banco central para que baje la tasa mediante
artificios legales, son formas en las cuales se ve claramente que la participación del Estado, así sea pro mercado y pro negociadora, siempre conduce al autoritarismo. Entonces, lo que vamos a tener que ver es, más allá de los titulares de que anuncia Trump, ver realmente lo que tú has mencionado, ¿no? Si realmente es esta negociación de real estate, ¿no? Negociación de asesor inmobiliario, en el cual se lanza y anuncia, voy a poner topes a las tasas de interés de crédito, pero al final lo que está haciendo es iniciar una negociación para obligar al otro a sentarse a la mesa, ¿no? Entonces, la economía lo va a acompañar, la bolsa lo está acompañando, pero él no tiene control sobre eso, ¿no? Si el empleo empieza a bajar en Estados Unidos, porque todavía falta bastantes meses, su carta bajo la manga va a ser reducir las tasas de interés, que también es un intervencionismo estatal artificial en realidad, si lo ves desde el lado económico, y es peligroso. Pero yo creo que eso van a ser, digamos, el as bajo la manga que él tendría, y para eso él requiere, que me parece en mayo, él va a nombrar al nuevo presidente, el gobernador del Banco Central, de la FED, que sea alguien Exacto. acorde a él, y, y, y que el que se retira no se quede, porque en Estados Unidos el presidente del Banco Central deja de ser presidente, pero queda en el directorio, no es como en Perú. Entonces, si se retira también, eso le da 2 sitios a Trump para poner el Banco Central americano. Recordemos que el Banco Central americano tiene 2 objetivos, no como en Perú solo tiene el objetivo de control de inflación. Estados Unidos tiene 2, control de inflación y empleo. Y para sustentar empleo usualmente meten la mano al estímulo fiscal, a la bajada de tasas de interés, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo peligroso que ha llevado a la quiebra a muchos países, incluyendo Perú en los 80, incluyendo Argentina ahora, que justo por eso antes de Milei, darle el cheque en blanco al Estado para estimular la economía es altamente peligroso. Pero bueno, Estados Unidos es el sitio donde tiene las reglas de Washington, ¿no? El consenso de Washington es donde menos se ejecuta, ¿no? Sí. El no participar. Estamos con José Carlos Valer, economista peruano que se encuentra en Davos, en el Foro Económico Mundial. José Carlos, ya que estás ahí en Europa, se rumorea, se dice, al final es el juego en donde están las grandes potencias, que ya habría algún entendimiento en torno a Ucrania. ¿Qué has escuchado? ¿En qué está el tema? ¿Podremos tener paz en Ucrania en el 2026? Yo creo que Ucrania está más cerca a una solución, pero no porque haya más diplomacia y más conversaciones. Eso es el efecto, ¿no? El síntoma. La causa original es que el golpe asestado a Venezuela está, digamos, cerrándole el caño al petróleo barato que recibía Rusia y y los dineros que recibía Irán, que eran parte de los que financian a Rusia, Irán y China, para poder solventar la guerra con Ucrania. Entonces, el presionar, el cerrarles el caño a los que no quieren el acuerdo, que es el caso de Rusia, y neutralizando Irán, que ahora está en medio de una conmoción importante, acerca más la posibilidad de que tengan que verse forzados a llegar a un acuerdo. Entonces, eso es lo que se siente desde acá, que indirectamente, el golpe de Venezuela va a ser clave para concretar un acuerdo de paz allá, porque va a presionar mucho más a Rusia a sentarse a la mesa. Y como última pregunta, me es inevitable hacértela. ¿Cómo ves Europa? Esta Europa que parece ser que ese famoso estado de bienestar está en caída libre, esta Europa invadida, culturalmente atacada por un Islam que toma ciudades. Eso es lo que percibimos desde acá. Tú que estás en Davos, ¿cuál es el sentimiento? Esta nueva derecha patriótica que está ganando en algunos países, vemos una Meloni más empoderada, a un Orbán que manda, a un Santiago Abascal que está tal vez ahí, ya tercero en las encuestas en España. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que está pasando en Europa en este momento, José Carlos? Europa tiene un problema de productividad, ¿no? O sea, y sobre todo su motor principal, que ha sido Alemania, está prácticamente sin crecimiento, ¿no? Entonces, eso ya no es ahorita, ¿no? Ya va acumulando ya casi una década. Y eso a pesar de que por eso bajaron las tasas de interés. Entonces, en un mundo en el cual
sus recursos energéticos están limitados, dependía mucho de Rusia y ahora se van a encarecer. Su política tradicional de hacer una transición energética fuera del petróleo y el gas, que son lo más barato hoy en día, hacia energías mucho más caras como las renovables, la falta de productividad, el exceso de regulación europeo, está ahogando al emprendedor europeo. Las tarifas de Trump son otro obstáculo más que está encima. O sea, si Trump consigue algo más en Groenlandia, no sé si directamente control o alquiler o como lo llaman, va a ser porque Europa no puede dar más. Exacto. No tiene la plata para seguir financiando la OTAN, necesita a Estados Unidos. Su regulación de los últimos 10 años en Europa, el exceso de subsidios y economía de bienestar que le llamas, tiene un grave problema, que no tiene gente joven y sus emprendedores, su productividad, o sea, han ahorcado a la productividad de los empresarios europeos, de los granjeros europeos. O sea, a todos los niveles, no solamente el tema industrial, incluso el tema tecnológico, está tan regulado que la tecnología ya no se innova tanto en Europa, sino es Estados Unidos. Europa lo regula, ¿no? Y China se lo roba, China se lo copia. Hay una cosa tan loca. Entonces, que está pasando en Europa. En ese esquema lo que estás viendo es que la gente está harta. Exacto. Yo veo y cuando voy a España que sacan olivos para plantar torres estas con pantallas solares, ¿no? Es una locura. No, y lo ves a nivel del emprendedor, a lo que llaman autónomo, ¿no? O sea, los emprendedores allá, independientes, ya quieren trabajar menos días. No, ¿por qué no trabajas? Yo preguntaba, ¿por qué no quieres trabajar más días? Pues si eres emprendedor independiente, más días es más ingresos, ¿no es cierto? Exacto. No, es tanta la carga tributaria en España que si trabajas un día más, o sea, más de 3 días, los impuestos son más altos que lo que ganarías por ese día extra. O sea, la gente está, por evitar el impuesto, siendo más improductiva solo trabajando la mitad de la semana. Entonces, un país así no puede, no es viable. Está yendo al colapso económico. Exacto, ¿no? Totalmente de acuerdo. José Carlos, muchas gracias por tu presencia, ha sido muy valiosa tu aporte, nos da una visión interesante de lo que está pasando en el mundo. Gracias y pronto regreso. Muchas gracias.